Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Abrid vuestra boca. Abrid vuestra boca, cantad para Él y decidle que solo Él es fiel. Abrid vuestra boca, cantad solo a Él y decidle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay momentos en la vida que espontáneamente nos llaman a un examen o balance. De una manera muy natural, por ejemplo, cuando llega el final de un año, uno piensa qué hizo durante ese tiempo, qué cambios hubo, cómo lo aprovechó. Los seres humanos tenemos una profunda conciencia de que el tiempo que se va no regresa. Si, por ejemplo, estamos despidiendo el año 2014, sabemos que nunca más volverá a ninguno de esos días. Y precisamente el hecho de que no podemos recuperar el tiempo que se ha ido, nos obliga a tomar en serio el momento presente y nos invita a tomar también con mayor conciencia, con mayor aprovechamiento el tiempo que sigue. Por eso, por ejemplo, en un cambio de año es una costumbre bendita y saludable hacer silencio, hacer recogimiento, ponernos en la presencia de Dios, que es inmutable, y preguntarnos qué estamos haciendo con nuestra época, con nuestro tiempo. No solamente en estas fechas, también en otras fechas que pueden ser más personales, uno hace esa clase de evaluaciones. Por ejemplo, muchos que estamos en la vida religiosa por misericordia de Dios, nos preguntamos al cumplir un año más de profesión religiosa, ¿cómo está mi respuesta al Señor? Si ya son 20, 30, 40 años de profesión religiosa, ¿en qué estoy? ¿Cómo estoy viviendo? A eso alude el título que encontramos en nuestro tablero. Un inventario, como hacen las empresas, un inventario. Un recuento, un balance. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ese inventario, cada uno lo hace de acuerdo con sus intereses. La mayor parte de los comerciantes no examinan cuántos amigos nuevos tuve en este año. Eso no les parece interesar tanto. Lo que a ellos les preocupa es qué dinero entró. A la mayoría de los comerciantes lo que les preocupa es eso. Ahí tienen su corazón. ¿Cuál fue el dinero que entró? ¿Qué dinero salió? ¿Cuánto quedó? Como su corazón está adherido a esa ganancia o a esa pérdida, entonces eso es lo que ellos examinan. El inventario que ellos quieren hacer es el inventario de la mercancía, el inventario de los clientes, el inventario de los dineros. No es que sea pecado eso de ninguna manera, pero estoy diciendo, puesto que ese es el interés de ellos, entonces eso es lo que ellos examinan, eso es lo que les preocupa, por lo menos en cuanto a su negocio. Otras personas pueden hacer y deben hacer otro tipo de inventarios.
Por ejemplo, si pensamos en un párroco, pues la parte económica será algo de lo que él tiene que examinar. Pero si es un buen sacerdote, si le preocupa el rebaño de Cristo, él tendrá que mirar otras cifras, tendrá que mirar otros criterios y a partir de ellos hacer también su propio inventario. Cuando me pidieron este retiro espiritual que con tanta alegría y con tanto gusto puedo ofrecer, yo me puse a pensar en todas estas cosas y me hice esta pregunta muy sencilla. ¿Nos puede ayudar la palabra de Dios a hacer un inventario? ¿Qué textos podríamos tomar de la palabra que nos sirvieran para ese inventario? Hay unos versículos en la carta de Santiago que nos iluminan con frecuencia durante el tiempo ordinario. Dice este apóstol: el que se concentra en el estudio de la ley del Señor, la ley perfecta, la que hace sabios, la que hace santos, ese cumplirá la voluntad de Dios. Pero nos dice algo, que no debemos ser como aquel que se mira en el espejo y cuando voltea la cara se le olvida qué fue lo que vio. Entonces, para Santiago es evidente que la revelación de la voluntad de Dios, lo que él llama la ley del Señor, es como un espejo. Se parece a esto que estamos diciendo del inventario. Quiere decir que nosotros encontramos en la palabra de Dios una referencia y que esa referencia, si la tomamos atentamente y si nos concentramos en ella, puede servirnos para hacer esta clase de examen. En cierto sentido, toda la palabra de Dios cumple esa función. Toda la palabra sirve para iluminarnos. Pero en un retiro espiritual hay que concentrarse en textos específicos. Sería muy difícil aludir a palabras o versículos de todos los libros de la Biblia y seguramente se resultaría fatigoso y confuso. Por eso, en este retiro vamos a concentrarnos en un par de textos. Por ahora comento el primero de ellos, que ya está referenciado ahí, el capítulo 12 de la carta a los Romanos. Es un texto precioso para hacer un buen inventario desde el punto de vista de nuestra vida cristiana, desde el punto de vista de nuestra unión con Dios, de nuestro camino de fe. Es un buen texto. El segundo texto no lo menciono por ahora, hay que mantener una cierta expectativa, pero por ahora sí les puedo decir que Romanos capítulo 12 es una gran bendición. Recordemos un poco de la estructura general de esta carta de San Pablo a los romanos. Sobre todo para tener en cuenta una cosa, que los capítulos del 1 al 8 de la carta a los romanos nos presentan la síntesis de lo que este apóstol llegó a entender del misterio de Cristo, por lo menos en aquella época de su vida y su ministerio. La carta a los romanos empieza con un reconocimiento sereno, pero muy crudo, de la realidad del pecado, tanto en los paganos como en los judíos. Capítulo primero, la situación de los paganos. Capítulo segundo, la situación de los judíos. Y a partir del capítulo tercero, capítulos 3 y 4 de la carta a los romanos, San Pablo nos presenta cuál es la respuesta de Dios a esa miseria moral y espiritual del ser humano. Esa respuesta no es otra cosa que darnos a su propio Hijo, el sacrificio de Cristo, la sangre derramada por nuestro Salvador, es la gran oferta de amor que Dios nos da. Con esa claridad, el capítulo 5 de la carta a los Romanos nos habla de cómo nosotros llegamos a ser concordes con la voluntad de Dios, llegamos a ajustarnos al querer de Dios. Eso es lo que significa la palabra justificación. A través de la fe, a través de la acogida que nosotros le damos al regalo de amor que Él nos ha dado en Cristo, a través de esa acogida nosotros llegamos a ser gratos al Señor. En el capítulo 6 nos habla sobre la vida bautismal. En el capítulo 7, Pablo desarrolla esta idea de cómo somos transformados en Cristo. Y en el capítulo 8 nos habla de la vida en el Espíritu.
Porque aquel que se abre al regalo de Dios recibe una vida nueva. Realmente vivimos como hijos de Dios. Entonces estos capítulos del 1 al 8 son una síntesis del mensaje central de nuestra fe cristiana. Luego en el capítulo 9, los capítulos 9, 10 y 11 tienen un ángulo diferente. Ahí como que Pablo se pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar con el pueblo elegido? Y ahí desarrolla la idea de cómo nosotros, los gentiles, es decir, los que venimos de pueblos distintos al pueblo judío, cómo nosotros somos injertados en el antiguo olivo. Para Pablo, el antiguo olivo es el pueblo de Israel, el pueblo que ha recibido las promesas. Nosotros somos injertados en el antiguo olivo, pero hay que preguntarse qué va a pasar con ese pueblo elegido. Dios cumple sus promesas, Dios es fiel, pero el pueblo no ha aceptado lo que Dios quiere. Entonces Pablo, que era por supuesto judío de nacimiento, tiene que preguntarse qué pasa con este pueblo. Esos son los capítulos del 9 al 11. Entonces del 1 al 8 nos ha presentado una síntesis. Bueno, ya la palabra síntesis queda un poco corta. Nos ha hecho una explicación, nos ha hecho toda una enseñanza sobre el corazón de nuestra fe. Los capítulos del 9 al 11 sacan una aplicación particular para el pueblo judío. Y entonces, ¿qué sigue después? Llegamos a este capítulo, el capítulo 12. Y el capítulo 12 entonces, habiendo explicado qué es la fe y cómo esa fe nuestra, nos une al Dios que sana y salva, y cómo esa fe nuestra renueva también al pueblo de la antigua alianza. Con todas esas explicaciones, ahora nos dice, bueno, ¿cómo vamos a vivir la vida cristiana? O sea que este capítulo 12 recoge lo que ha venido explicando el apóstol en todos los anteriores capítulos. Es realmente una síntesis preciosa, y nosotros hoy, con la bondad de Dios, vamos a alimentarnos, vamos a beneficiarnos un poco de este capítulo. Digo un poco porque, por supuesto, nuestra meditación es limitada en el tiempo. Y digo un poco también porque lo mejor de este texto seguramente te lo va a mostrar Dios en tus ratos de silencio y de oración propios de este día. Es decir, yo quisiera que después de esta enseñanza, de esta predicación, cada uno tomara largo rato esa carta a los romanos y singularmente esto del capítulo 12 para aplicarlo a su propia vida. En cierto sentido, mis palabras son solamente una invitación, una manera de abrir este texto para que todos estemos en mejor disposición de aprovecharlo. Vamos a tomar entonces las palabras de San Pablo. Lo mismo que hicimos en nuestro retiro anterior con algunas palabras del apóstol San Juan, también aquí queremos subrayar algunas expresiones del apóstol. Pero lo que no puedo dejar de hacer es una lectura de conjunto. Eso sí lo vamos a hacer aquí. Vamos a leer este capítulo seguido para tener una idea de la riqueza. Es impresionante cómo el apóstol toma lo individual y lo comunitario, los deberes que tenemos y los derechos que hemos recibido, la riqueza de los dones de Dios y nuestra responsabilidad frente a tantos regalos que Él nos ha compartido. Entonces vamos a escuchar en primer lugar íntegro el texto y luego vamos subrayando algunas palabras que nos pueden servir más para nuestro inventario. Capítulo 12 de la carta a los Romanos. Os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable
lo perfecto. En virtud de la gracia que me fue dada, os digo a todos y a cada uno de vosotros, no os estiméis en más de lo que conviene. Tened más bien una sobria estima según la medida de la fe que otorgó Dios a cada cual. Pues así como nuestro cuerpo en su unidad posee muchos miembros y no desempeñan todos los miembros la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte los unos miembros de los otros. Pero teniendo dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada, si es el don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe. Si es el ministerio, en el ministerio, la enseñanza, enseñando, la exhortación, exhortando, el que da con sencillez, el que preside con solicitud, el que ejerce la misericordia con jovialidad. Vuestra caridad sea sin fingimiento, detestando el mal, adhiriéndoos al bien, amándoos cordialmente los unos a los otros, estimando en más cada uno a los otros, con un celo sin negligencia, con espíritu fervoroso, sirviendo al Señor, con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Tened un mismo sentir los unos para con los otros, sin complaceros en la altivez, atraídos más bien por lo humilde. No os complazcáis en vuestra propia sabiduría, sin devolver a nadie mal por mal, procurando el bien ante todos los hombres. En lo posible, y en cuanto de vosotros dependa, en paz con todos los hombres. No tomando la justicia por cuenta vuestra, queridos míos, dejad lugar a la cólera, pues dice la Escritura, mía es la venganza, yo daré el pago merecido, dice el Señor. Antes, al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Haciéndolo así, amontonarás ascuas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien. Palabra de Dios. Una sugerencia que me atrevo a hacer para que este texto tan rico no se pierda. Fíjate que este es un ideal de vida cristiana, este es el perfil de un cristiano. Así vive un cristiano. Entonces, una sugerencia que puede ser bonita, por ejemplo, pienso yo en el noviciado, es tomar para cada mes una frase de este capítulo. Cada cosa que nos va diciendo el apóstol es una consigna de vida. Cada cosa que nos va indicando es un camino de crecimiento, es una oportunidad de fecundidad, una oportunidad de florecer y de darle la gloria a Dios. Entonces puede ser buena idea seleccionar unas 12 frases para santificar el año que va a empezar, seleccionar unas 12 frases de manera que cada frase sea como una especie de consigna o propósito para el mes que va empezando. De ese modo, la eficacia de este retiro no se quedará solamente en un día, sino que, si Dios lo permite, seguirá dando fruto muchos otros días, por ejemplo, durante ese año que vamos a empezar con la bondad de Dios. Antes de detenernos en algunos de los consejos que da el apóstol, yo quiero recordar algo muy importante. Estas invitaciones o exhortaciones o deberes
de los que nos habla San Pablo, hunden sus raíces en una vida que ha sido renovada por todo lo que él ha dicho. Por eso lo primero que quise exponer es el lugar de este capítulo 12 dentro del conjunto de la carta a los romanos. Es decir, que cuando él nos invita, por ejemplo, a que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, ese no es un simple esfuerzo humano, es más bien el florecimiento de la gracia, del poder, del amor de Dios en nosotros. Lo voy a explicar de otra manera, porque si esto nos queda claro, pienso que podemos aprovechar mejor las palabras de San Pablo. Lo explico de esta otra manera. Los estudiosos de la Biblia nos dicen que en las cartas de Pablo suelen distinguirse dos secciones. Una sección que llaman en modo indicativo y otra sección que llaman en modo imperativo. El modo indicativo, lo mismo que sucede en los usos verbales, el modo indicativo quiere decir la narración o la explicación o la exposición de lo que Dios ha hecho y lo que significa entonces ese don en nuestra vida. Ese es el modo indicativo. El modo imperativo es algo así como la aplicación, las consecuencias, los frutos de lo que Dios nos ha dado. Es decir, que Pablo como predicador, excelente predicador, lo que hace siempre es primero contarnos cuáles son los regalos, los recursos que Dios nos ha dado. Y luego, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con todo eso que nosotros recibimos? Toda esa bondad, toda esa misericordia, todo ese poder de Dios en nosotros no puede quedar estéril. Entonces Pablo dice, mira, con esto que has recibido, avanza en esta dirección. Modo indicativo es, mira todo lo que Dios ha hecho por ti. Modo imperativo es, no frenes entonces la acción de Dios. Para quienes están tomando sus apuntes, cerca del 72% de esta asamblea, les invito a que tomen esa frase. Modo indicativo significa todo lo que Dios ha hecho por mí. Modo imperativo significa no quiero frenar la obra de Dios a través de mí. Las dos expresiones claves aquí son en y a través. Modo indicativo, lo que Dios ha hecho en ti. Modo imperativo, lo que Dios quiere hacer a través de ti. Otra analogía que me gusta aplicar es la de un tubo. El tubo recibe agua. Eso es lo que Dios ha hecho por ti. Pero ese tubo no debe estar taponado. Tiene que estar abierto. Entonces, tú que has recibido, deja que fluya, deja que corra la gracia de Dios a través de ti. O sea que los deberes de los cristianos, los deberes de nosotros los cristianos, no son simplemente metas como las que se ponen los atletas, y ahora me toca llegar hasta aquí, y después tengo que saltar más alto, y después tengo que correr más rápido, y después tengo que llegar más lejos. No es el simple esfuerzo humano, es el fruto de todo lo que el Señor te ha dado. Por eso, para crecer en el modo imperativo, es decir, para que la obra de Dios alcance plenitud en ti, primero hay que tomar buena conciencia de todo lo que Dios ya ha hecho por ti. Lo repito por última vez. Modo imperativo, lo que Dios ha hecho por mí. En modo indicativo, lo que Dios ha hecho por mí. Modo imperativo, lo que Dios ahora quiere hacer a través de mí.
Es imposible que el tubo produzca agua. El tubo no produce agua. Pero si el tubo recibe el torrente, si el tubo se abre a esa agua, entonces puede darla, puede compartirla, puede ofrecerla. Esto vale para todas las exigencias que aparecen en la Escritura. No se nos olvide que los deberes cristianos están marcados por lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 19 de San Mateo. Para los hombres es imposible. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Para los hombres es imposible. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Para los hombres es imposible. Entonces la vida cristiana parte de la base de la limitación radical que tiene el ser humano para amar. Ama al que te cae bien, eso es posible. Ama al que es indiferente contigo, más difícil. Ama al que te hace daño, imposible. Entonces, ¿cómo se da eso? Se da por el modo indicativo y el modo imperativo. La única manera de que estos inventarios vitales sean provechosos es que nosotros siempre partamos de la base de una experiencia, de sabernos magníficamente, maravillosamente, abrumadoramente amados. La persona que se sabe, que se siente maravillosamente, abrumadoramente, impresionantemente amada, es la persona que siente ese torrente. Y por eso el amor recibido es el mismo amor entregado. Cuando tú sientes que Dios te pide tantas dosis de amor, y ya vemos en este texto que es amor a toda la comunidad, es amor a todos, incluso a los que no creen, a los que nos maltratan. Cuando tú ves que Dios te está pidiendo esas dimensiones de amor, jamás olvides todo el amor que Él mismo te ha dado. El tubo no es fuente, el tubo no produce agua. Si tú sientes que tu amor es corto, es egoísta, es carnal, se concentra solo en esta persona porque esa es la persona que me cae bien, se concentra solo en este grupo porque este es el grupo que sí me acepta. Si tú te das cuenta de eso, no te digas mentiras. La persona que perciba en un día de retiro como este, mi amor apenas alcanza para la gente que me cae bien, para la gente que me corresponde, es decir, que también es amable y buena conmigo. Si tú te das cuenta que ese es tu tipo de amor, no te digas mentiras, no llames cristiano a ese amor. Es ese amor que brota simplemente de una respuesta instintiva. Hasta los animalitos tienen eso. Un perrito que desde pequeñito uno le está dando la alimentación, lo está cuidando, está jugando con el perrito, está acariciando el perrito es bueno con uno, casi digo buena persona. El perrito es bueno con uno. Ese amor no lo llames cristiano. Eso de que a mí me cae bien tal persona y entonces yo soy bueno con ella y ella es buena conmigo. Eso de que yo me siento muy bien en tal grupo y en ese grupo me tratan bien y yo los trato bien y todos contentos. Eso se llaman amores postmodernos. Esos son los amores del grupo, los amores de la comodidad. Pero hay que pasar del amor de la comodidad al amor de la comunidad. Del amor de la comodidad, que es estar solamente con los que me caen bien, al amor de la comunidad. Pero ¿de dónde saco yo para tener amor de comunidad? Que es lo que nos propone San Pablo básicamente en el capítulo 12 de la carta a los Romanos. ¿De dónde voy a sacar yo amor de comunidad? Solamente de ese Dios que me ha amado en gratuidad.
ese amor ese Dios que me ha amado hasta el extremo. Con esa claridad, sabiendo de dónde viene la fuerza para vivir esto, examinemos un poco qué es lo que nos propone el apóstol. Todo comienza con una expresión, la repito: os exhorto por la misericordia de Dios que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Por favor, no omitamos las dos palabras que sirven de pórtico a todo este capítulo. Esas dos palabras nos damos cuenta que son misericordia, la misericordia, y una palabra que fácilmente uno pasa por alto, la palabra víctima, la ofrenda, la hostia. Hostia quiere decir lo que se ofrece como víctima. Esas dos palabras son las que nos sirven para entender todo lo demás. Relaciónalo con lo que acabamos de decir. La misericordia, la experiencia de la misericordia es el modo indicativo. La persona que tiene la experiencia del amor eficaz y compasivo de Dios, la persona que tiene la experiencia de misericordia, San Pablo le está hablando a estas personas. Por favor, tengamos en cuenta que en la Biblia el lenguaje no es simplemente cortesía. Si San Pablo dice, os exhorto por la misericordia de Dios, esas palabras no sobran. Eso no es ahí un giro piadoso, no. Por la misericordia de Dios, que si no me falla la memoria en griego está con la preposición dia. Y esa preposición dia quiere decir en razón de, a través de, por causa de. Todo en este capítulo 12 es por causa de, en razón de, como consecuencia de. Esos son los detalles que a veces uno no toma, me parece, con toda la fuerza que tienen. San Pablo dice, os exhorto, y ese es el tono de todo el capítulo, es una exhortación. Os exhorto, día, en razón de, por causa de, por la misericordia de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir lo que estábamos explicando del tubo. A causa de la misericordia que tú has experimentado, ahora yo te invito a, y sigue todo el capítulo. Recordemos la palabra misericordia, ¿de dónde viene? Entonces, aquí está miseria, mísero, que es el necesitado, que es el pobre, y aquí está cordia, que viene de cordis en latín, que es el corazón. La misericordia es el corazón que siente la miseria de otro. Por eso, como lo ha explicado muy bien el Papa Francisco, la misericordia
es la expresión del amor que se compadece. San Pablo nos dice: os exhorto en razón del amor de Dios que se ha compadecido por vosotros. Eso es lo que significa esa frase. La invitación que te hago, nos dice San Pablo, la invitación que te hago es en razón del amor de Dios que se ha compadecido de ti. Por eso la primera palabra clave es la palabra misericordia. Estamos en un día de oración. ¿Qué experiencia tengo yo del amor compasivo de Dios? Tengo conciencia de que Dios se abajó, de que Dios inclinó su cielo y descendió. Tengo conciencia gozosa de la misericordia. Tengo conciencia de que el Señor, como a ese leproso del capítulo 1 del Evangelio de San Marcos, como ese leproso, yo tengo conciencia de que el Señor ha extendido su mano y me ha tocado, que Él me ha tocado, el purísimo, el santísimo me ha tocado. Esa es la base de todo. Desde ahí, desde esa experiencia alegre, desde esa experiencia gozosa, de ahí nace el manantial de la alegría, de la gratitud, de la alabanza. Eso hay que pedirlo. Como decía en otro tema mi estimado Bernardo Lonergan, sobre el cual tuve que hacer mi trabajo de tesis, si no tienes memoria clara de haber vivido esto, es que no lo has tenido. Porque decía, refiriéndose a otro tema, Lonergan, una cosa de estas, una experiencia de estas, no se olvida. La experiencia como la del leproso. ¿Tú crees? Acuérdate del texto ese del leproso, el capítulo 1 de San Marcos. Tú sabes lo que era un leproso en aquella época. Y tú sabes lo que es sentir que el leproso le dice: si quieres puedes limpiarme. Jesús se acerca. Y dice el texto, dijo: quiero, y lo tocó y quedó limpio. Tú sabes para ese leproso lo que significa eso. Sentir la mano sana y sanadora del Hijo de Dios tocando su miseria. ¿Será que a él se le olvidó eso? Jamás. Piensa el caso de aquella adúltera, capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Esta pobre mujer, esperando en qué momento viene el primer golpe, el primer pedrusco. Qué manera tan cruel esa de matar. Porque básicamente la persona muere cuando le abren el cráneo. Ahí es cuando muere. Hay algunos lugares de la tierra donde se sigue matando a piedra, y la manera de matar a piedra a la persona es básicamente enterrarla y que quede solo la cabeza y despedazarle la cabeza. Así es como se mata a piedra. Entonces está esta pobre mujer seguramente aterrada al máximo, llena de pánico, de dolor, de angustia, y la voz de Jesús que la salva, el amor de Jesús que la salva. Eso es experiencia de la misericordia. El gran Ignacio de Loyola duró meses preparando su confesión cuando iba a cambiar radicalmente de vida, porque realmente él quería romper con el pecado y con todo pecado. La historia dice que fue una confesión de varios días. Hablaba durante horas y suspendieron la confesión. Y volvía y empezaba varios días, duró como 2 o 3 días confesándose San Ignacio.
porque Él quería desterrar el pecado de su vida con esa voluntad recia, potentísima que Dios le regaló. Después de esa preparación tan larga, con tanto ayuno, con tanta oración, con tantísimas lágrimas, y después de 3 días recorriendo, diríamos minuciosamente, sus miserias, llega el momento en el que el sacerdote le dice: ahora póstrate. Y este hombre, bañado en llanto, se postra porque sabe que necesita de Jesús con todo su ser. Cada fibra de su alma está gritando: Jesús, Jesús, Jesús. Eso es miseria. Y el sacerdote pronuncia la absolución: ego absolvo te. Absolver quiere decir desatar, romper. Ya el pecado no tiene poder en ti, Ignacio. Ego absolvo te. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Y este hombre siente que se revientan las cadenas y se siente libre y se siente nuevo. Eso es experiencia de misericordia. Y dice Bernardo Lonergan, pero repito, lo dice de otro tema que no es el que nos interesa ahora: si tú no tienes recuerdo de esto, es que no lo has vivido. Es muy importante que todos tengamos esta experiencia. Y como tengo aquí tan cerca a nuestra gente joven, muy especialmente, nuestra gente joven, estas experiencias se necesitan. Porque esto es lo que desata el corazón. Esto es lo que le hace a uno conocer otro tipo de amor. Si uno no tiene esta experiencia, uno siempre está pensando: a mí me hace falta como un papá, me hace falta como una mamá, me hace falta como un hermano, como una hermana, como un amigo, como una amiga. Hasta que un día llega a la única conclusión posible: novio es lo que me hace falta. Entonces, hay que tener presente que esta es la experiencia que libera. Y la persona que ha tenido esta experiencia, pero, a ver, modelo San Ignacio, ¿sí? Modelo San Ignacio, una cosa profunda, transformante. El que ha tenido esta experiencia de este tamaño, el que ha sentido que se estallan las cadenas. ¿Cuánta fuerza se necesita para reventar una cadena de hierro? Pues eso fue lo que sintió San Ignacio, que se estallaban las cadenas y que era libre en el nombre de Cristo. Y las lágrimas que antes eran de dolor se convierten en lágrimas de júbilo. ¿Y qué pasa con este hombre? Cuando él tiene esa experiencia, entonces pasa la otra palabra, y dirán ustedes: ¿cómo entra la palabra víctima ahí? Es que víctima es lo que se ofrece, claro. Lo que se ofrece, lo que le pasó a San Pablo. Una vez que Dios me ha liberado así, yo no quiero ser de nadie más. De nadie más. Esto tiene que vivirlo todo el mundo. Todo cristiano tiene que tener esta experiencia. Yo no soy de nadie más. La gente casada tiene que tener esta experiencia. Claro, está la fidelidad al esposo, está el amor a los hijos, pero mi vida, ¿de quién es? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Yo de Él soy. Absolutamente, totalmente y para siempre. Eso es lo que significa esto. Ese ofrecerse, ese entender: yo ya no me pertenezco, yo ya no soy mío. Ya tengo dueño. De ahí parte el apóstol San Pablo en este hermosísimo texto: os exhorto por la misericordia de Dios que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva. Entonces, todo en mí es para servir al que me ha amado de esa manera. Mis ojos, ¿para quién? Para Él. Mis palabras para darle gloria, mis oídos para escuchar su palabra, mi corazón para amarle, mis pasos para seguir sus caminos, mis brazos para trabajar en su reino. Eso es lo que significa esta palabra.
Estas dos palabras son la clave. Mire, si este cimiento está bien puesto, uno entiende todo el resto del capítulo. Si este cimiento no queda bien puesto, uno siempre estará poniendo objeciones, obstáculos, pretextos, disculpas, excusas, justificaciones. Pero eso se acaba cuando uno tiene esta experiencia. Por supuesto, nuestra vida tiene que seguir creciendo y los resbalones, las caídas, las imperfecciones pueden seguir, pero la actitud resuelta, la convicción de que yo soy para el que me ha amado, esa convicción no se destruye. Eso está ahí, eso está firme, eso está claro. Vuestros cuerpos, dice el apóstol San Pablo, y la expresión que utiliza es como víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Entonces surge aquí una tercera palabra, la palabra sacerdocio. Me parece que es de las palabras necesarísimas para renovar nuestra vida. Porque esto quiere decir, a ver, Pablo no le está hablando aquí a un grupo de novicios, ni a un grupo de presbíteros o de obispos, le está hablando a todo el pueblo. Tú eres sacerdote. Tú eres sacerdote. Y tu sacerdocio es la ofrenda continua de tu vida, la ofrenda continua de tu cuerpo, la ofrenda continua de tu tiempo y la ofrenda continua de tu amor. Tal será vuestro culto espiritual. La palabra espiritual es un intento de traducción que tienen aquí. Realmente la palabra que está en griego, si no me falla la memoria, es el culto logikos, es decir, el culto según el logos, según la palabra, según el verbo. Es muy difícil. Por eso otras traducciones dicen, ese es vuestro culto razonable, porque logos significa razón. Es una palabra difícil de traducir. También, de hecho, se podría traducir, eso es lo lógico como culto para ustedes. Entonces, nosotros estamos partiendo de esta triple base. Fíjate, unamos estos dos, por supuesto, ¿no? Víctima y sacerdocio, hay que unirlos. Tenemos una experiencia de misericordia. Desde esa experiencia de misericordia nos reconocemos deudores de un Dios que nos ha amado y de un modo espontáneo, natural, generoso, agradecido y alegre nos entregamos a Él. El sacerdote y la víctima son uno y el mismo en la cruz de Cristo. El sacerdote y la víctima son uno y el mismo en la vida cristiana. Cristo es sacerdote y Cristo es víctima en la cruz. El cristiano es sacerdote y es víctima en su propia vida. Si la persona no tiene ganas de ser víctima en este sentido de ofrenda, no las personas que se creen víctimas porque nadie sufre como yo en esta casa. Como una vez en un retiro espiritual, una hermana que duró 15 minutos explicándome por qué no me podía decir lo que le pasaba. Examine esa frase. 15 minutos explicándome por qué no me podía decir lo que le pasaba. Dios me manda que no me desahogue con nadie. Pero tanto repetía que Dios le había mandado que no se desahogara con nadie, que yo sentí que se estaba desahogando de que Dios le hubiera mandado que no se desahogara.
No es ese tipo de víctima del que estamos hablando acá. No. Es la ofrenda alegre, gozosa, agradecida, natural que siente la persona que se descubre sobreamada, superamada. Esa persona, la que se siente ofrenda, es la que entiende esto. Por supuesto, la primera consecuencia de que yo soy de Él, la primera consecuencia de que Él me adquirió, es que ya tengo dueño. Si ya tengo dueño, no me vengan a comprar otros, no me vengan a seducir otros, no pretendan adquirirme para sus intereses o sus imperios otros. Por eso lo que sigue: no os acomodéis al mundo presente, porque el mundo continuamente quiere tomarnos, el mundo continuamente quiere hacerse dueño de nosotros. No os acomodéis al mundo presente. Decía nuestro Señor Jesucristo en el texto que también meditamos, ¿no? Juan capítulo 17, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. En el mundo estamos, eso está claro. Pero las tendencias del mundo, las modas del mundo, muchas veces los valores del mundo, no van a tener poder sobre mí, no lo van a tener. Porque ya tengo dueño, yo soy de Cristo. Entonces, como dice la canción, aunque todos me digan que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más, dice la canción. De aquí surge la capacidad de ir contracorriente, como nos han dicho muchas veces los papas, especialmente en las jornadas mundiales de la juventud. ¿Qué es lo que dicen los papas con más frecuencia en estas grandes reuniones de jóvenes de todo el mundo? Esto que dice Pablo: no se acostumbren al mundo presente. Ustedes no son esclavos del mundo presente, no se acostumbren a él. Entonces uno tiene que tener, por el solo hecho de ser cristiano, uno tiene que tener una mirada más bien escéptica. Cuando veas que todo el mundo corre entusiasmado en una dirección, tú pregúntate si allá está Cristo Jesús, y si no está, eso no es para ti. ¿A quién se le está dando tributo? ¿A quién se le está dando honra en esa multitud que va detrás de tales o cuales figuras, de tales o cuales placeres o ganancias o intereses? Si no está Cristo ahí, no me interesa. ¿Se le está dando la gloria a Dios en eso? No parece mucho. Yo creo que aquí conviene recordar un par de ejemplos. Yo me he dado cuenta que cuando en una tendencia teológica, espiritual, eclesial, la cruz de Cristo se empieza a disimular, a desaparecer, junto con la cruz desaparece el crucificado. Ya no es Cristo el que tiene el protagonismo. Yo me di cuenta, por ejemplo, y no me considero nada especial por eso, mucha gente lo observó, por supuesto. Yo me di cuenta, por ejemplo, cómo en la enorme mayoría de los textos de la teología de la liberación, la cruz de Cristo no importaba. Rápidamente se deja atrás la cruz de Cristo para aludir únicamente a los crucificados. Está bien que tengamos atención y que nuestros ojos sean capaces de reconocer el dolor de nuestros hermanos. No le quito importancia a eso. Pero la salvación para esos hermanos no viene de esos hermanos, viene del crucificado. No está mal que yo mencione y que atienda con amor a los crucificados de la historia.
Pero la salvación para los crucificados de la historia es el crucificado. A medida que fui viendo cómo la cruz y el crucificado, cómo va desapareciendo de los textos, cómo se va quitando a Cristo, ya uno se va dando cuenta, por ahí no va a ser. Nada fecundo, nada serio saldrá de ahí. Entonces, llegó la moda, teología de la liberación. Vamos todos a los congresos, vamos todos a las reuniones, teología de la liberación. ¿Y dónde está el crucificado ahí? ¿Dónde está mi amado? ¿Dónde está mi amado? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Y mi amado qué? ¿Y el que me salvó, y el que me transformó, y el que me renovó qué? ¿Dónde está? Si no aparece mi amado ahí, si no veo que hablen de mi amado, si no le dan el lugar central a Él, el que lo dio todo, el Cordero sin mancha, el Cordero degollado, si no está Él y si no está su ofrenda, no me interesa mucho. Eso es lo que significa: no os acomodéis al mundo presente. Esta predicación se está transmitiendo en directo y seguramente muchas personas que están escuchando estas palabras son laicos. Pero en primer lugar tengo ante mí un grupo de religiosas, y es bien sabido que las religiosas han sido especialmente tentadas con todo tipo de escuelas de espiritualidad. Vamos con el eneagrama, vamos con el budismo, vamos con el reiki. Me escribe por Facebook una persona para mí desconocida, no sé ni siquiera la nacionalidad, sé que no es de un país hispanohablante. Ella ha ingresado en Chile a una comunidad religiosa. He aquí la consulta que me hace: Padre, he escuchado muchas de sus predicaciones, le agradezco mucho, toda la parte de cortesía. Y luego me pregunta: Padre, ¿el reiki es bueno? Es que mi maestra de novicias nos está haciendo tratamiento de reiki a las novicias. O sea, dése cuenta la situación de la iglesia. Esto no vamos a tapar el sol con un dedo. Hay muchas cosas muy mal y muy graves en la iglesia. Entonces, esta maestra de novicias les está planteando una serie de tratamientos para que cambien, para que salgan de sus traumas, de sus problemas, y les ofrece que en eso tienen como una especie de plenitud. ¿Y dónde está en esa plenitud el Hijo de Dios? ¿Dónde está mi amado? ¿Dónde está? Si mi amado no está ahí, y si su amor no está ahí, y si su sacrificio de amor no están ahí, no me interesa. Como aquí hay mucha gente joven que con la bondad de Dios asistirá a mi entierro. Claro, porque esa es la ley de la vida. Llegará un momento en el que habrá que enterrarme o incinerarme, algo habrá que hacer conmigo. Cuando eso suceda, muy probablemente el mundo se encontrará en una situación más grave de la que está ahora. Y ustedes se van a encontrar en sus casas, en sus lugares de misión, ustedes se van a encontrar todo tipo de libros, todo tipo de predicadores, todo tipo de maestros. Utilicen el criterio de Pablo. Si no está ahí mi amado, y si no está ahí su amor, no me interesa. Eso es no acomodarse. Entonces hay unos monjes por aquí cerca que andan predicando el eneagrama. No me interesa. Ayudas puede haber, pero las ayudas que nosotros recibimos son las ayudas que sean compatibles con nuestra fe. Y en esto hay directrices muy claras. Otra tristeza que tuve con otro noviciado de otra comunidad fue que me invitaron a una preciosa capillita que tenían en aquella época,
Tenían una capilla especial para las novicias. Creo que todas las novicias eran bajitas porque yo casi no cabía en esa capilla. Creo que se llamaban las hermanas dominicas de la baja estatura o algo así. El hecho es que la capilla era realmente bajita, sin que yo sea tampoco una persona demasiado alta. Y fíjese que el problema no era el ancho. Bueno, estaba ahí en la capillita y tenían ahí, y la maestra, hay que rezar mucho por las maestras de novicias. La maestra les tenía una pequeña biblioteca, como en esa capilla todo era de juguete, también la biblioteca era como una bibliotequita, donde había unos libros chiquitos, porque los libros eran chiquitos para la biblioteca chiquita, en la capilla chiquita, de las hermanas de la baja estatura. Pero esos libros tan chiquitos tenían unas mentiras muy grandes. Porque todo era de la meditación, el yoga, la relajación, la mente en blanco. Y eso es muy problemático, eso de la mente en blanco es muy problemático. Tal vez la madre creía que como el velo era blanco, la mente, no sé qué fue lo que pensó la madre. Pero este es el criterio del cristiano, esto es lo que significa no acomodarse. Uno tiene que hacerse esa reflexión. Aplícale esto a lo que lees. Aplícale esto a tus páginas de internet. Aplícale esto a los predicadores. Porque yo entiendo, por ejemplo, en esta congregación, yo entiendo que son muy cuidadosos, muy cuidadosas a quién invitan. Pero no deja de haber uno que otro gol, desde media cancha. Entonces hay que tener cuidado. Si tú estás oyendo y tú ves que el predicador no tiene su centro en Cristo, víctima y sacerdote, si el centro no está en el sacrificio, y eso se nota en la manera de hablar. Si yo tomo un libro, por ejemplo, de Ansel Green, uno se da cuenta que uno puede recorrer 300 páginas de Ansel Green sin encontrar una sola mención al sacrificio redentor. Todos los cambios que propone este monje benedictino son cambios a partir del psicoanálisis, a partir de la mente, a partir de los análisis, a partir de lecturas junguianas. ¿Y Cristo? ¿Y mi amado? Esa es la pregunta. Si tú tomas un libro supuestamente de espiritualidad y vas pasando páginas y no sale la sangre de Cristo, la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, no me interesa, punto. No me interesa. Ahora, uno también lee de otras cosas, pero si me vas a ofrecer un libro de psicología, pon en el título que es un libro de psicología. No lo llames a eso una fuente espiritual ni una lectura espiritual, porque no lo es. Y si es psicología, que sea psicología consecuente y coherente con nuestra fe. Si no, no me interesa. Eso es lo que quiere decir: no os acomodéis al mundo presente. Hay que pasar por este filtro, hay que pasar por este cernidor. Todo lo que nosotros somos, por ejemplo, las amistades. Hay que preguntarse, ¿en esta amistad está reinando Cristo? Esa es la manera de hacer un buen examen, esa es la manera de convertirse. No es que yo me siento muy bien con tal amigo, con tal amiga, en tal grupo, en tal comunidad, en tal parte que me quieren mucho. Eso no es criterio. Eso no es criterio. Hay crecimiento en Cristo Jesús, en la amistad que yo tengo con esta persona, con estas personas. Hay crecimiento en Cristo. Crecimiento en Cristo, ¿qué significa? Mira, es que Pablo nos dio claridad. Ofrecimiento del propio cuerpo como hostia santa viva. Si no hay eso, no digas que es en Cristo. Ese es el criterio. ¿Y en qué se nota que el ofrecimiento es a Cristo? En que cuando yo me ofrezco a Cristo, yo quedo disponible para Cristo.
Esa es la gran diferencia entre los amores mundanos y carnales por una parte y el amor cristiano por otra parte. El amor carnal, el amor mundano, siempre escoge y siempre se encierra. ¿Por qué? Porque esta es la persona que me cae bien, porque esta es la persona que me gusta, porque esta es la persona que prefiero, que me prefiere, porque este es el grupo que me trata bien. El amor carnal y mundano siempre escoge y siempre absorbe y siempre es exclusivista, y como es exclusivista, es celoso, es posesivo, siempre. Y a mí no me pueden sacar de tal parte porque ese es el único lugar donde yo puedo predicar, y de resto me da una cosa en la garganta que no sé, no se diga mentiras. ¿En qué se nota que hay crecimiento en Cristo? Aquí están los criterios. No hay que inventárselos, aquí están. Si tú te estás ofreciendo a Cristo Jesús como víctima, tú te pones en las manos de Cristo, y las manos de Cristo significa estoy disponible. Pero si yo digo estoy disponible y sigo escogiendo y escogiendo y escogiendo, no estás disponible, no te engañes. No te engañes. Esto es un criterio bendito. Y si uno, especialmente como religioso, pone esto en práctica, lo que recibe y lo que aprende es maravilloso. Es maravilloso. Terminemos con una última alusión. Dice el apóstol San Pablo, estamos apenas en el versículo 2, ¿no? No os acomodéis al mundo presente, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de modo que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios. San Pablo, Dios lo bendiga y aumente su gloria. Mire, esto es tan claro. Transformaos por la renovación de vuestra mente. ¿Eso qué quiere decir? Que la cabecita, la mente y el corazón tienen que dar un giro, tienen que cambiar. Esto se nota cuando una persona vive un proceso serio de conversión, y tiene que notarse en una vida religiosa. Uno no puede llegar a una vida religiosa con una mente y seguir con esa misma mente mundana y profesar con esa mente mundana, y después se enterraron y nunca entró. Como decía una vez un padre en nuestro convento de Chiquinquirá, que ustedes saben que es donde está el noviciado, al fin se retiró o lograron salir de uno. No sé cuál de las dos cosas sucedió, o las dos cosas, porque a veces logran salir cuando se retira, pero bueno, el hecho es que se retiró. Y comentaba un padre, qué pesar que salga. Y otro padre comentaba, qué pesar que nunca hubiera entrado. Una cosa es salir y otra cosa es que nunca entró. ¿Y qué es entrar en un proceso serio de conversión o entrar en una vida religiosa? Romanos 12:2. Transformaos por la renovación de vuestra mente. Tú tienes que preguntarte en cada área de tu vida, ¿estoy buscando la voluntad de Dios en esto? ¿O qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que estoy buscando? Como decía un padre hace muchos años en mi convento de Santo Domingo, hay algunos, decía él, hay algunos que parece que vinieron solamente a ser dominicos, no a ser de Cristo, sino a ser dominicos. Y hay gente que a la que se le entra en la cabeza eso, yo, lo que sea y como sea, pero yo tengo que lograr y yo tengo que poder. Lo más importante no es ser dominico, ni ser dominica, ni estar en tal grupo, en tal comunidad, en tal congregación. Lo importante es ser de Cristo. Eso es lo importante. Entonces uno tiene que preguntarse de todo corazón, ¿yo estoy buscando la voluntad de Dios? ¿De verdad, de verdad? Yo puedo ponerme delante del Señor y decirle, Señor, lo que tú quieras. Aunque tal vez me desconcierte, aunque tal vez yo no lo entienda, pero por favor transfórmame por la renovación de mi mente. Esas son las palabras que utiliza San Pablo. Transformaos por la renovación de vuestra mente para poder discernir. O sea que uno con la mente que llegó, uno no tiene esa capacidad.
con la mente que uno llegó, uno no tiene la capacidad de discernir la voluntad de Dios. Y uno siempre intenta hacer cortos circuitos. ¿Y esos cortos circuitos en qué consisten? En que uno dice frases como esta: bueno, pero al fin y al cabo me siento bien, luego esta debe ser la voluntad de Dios. Pero resulta que ese no es el único criterio. Uno puede decir, hay mucha gente por la que se está trabajando y se están haciendo cosas buenas, luego esta debe ser la voluntad de Dios. No, el criterio está escrito en este momento en nuestro tablero. Hay experiencia de miseria, es decir, cada uno de los implicados está reconociendo su infinita indigencia y necesidad de Dios. Entonces hay dos casillas, sí, no. Y usted debe señalar la que corresponde. Cada uno de los implicados tiene esa conciencia. Cada uno tiene experiencia del amor compasivo de Dios y ha tenido experiencia de liberación con inmenso gozo, alegría, gratitud, alabanza al Señor. Al Señor, al Señor. ¿Hay esa experiencia? Cada uno se ha puesto, cada uno de los implicados se ha puesto radicalmente en manos de Dios para decir lo que tú quieras, como tú quieras, con quien tú quieras, durante el tiempo que tú quieras. ¿Eso ha sucedido? ¿Hay disponibilidad? Esas son las preguntas que hay que hacer. Y con esa clase de preguntas uno empieza a discernir la voluntad de Dios. Pero para eso se necesita transformarse por la renovación de la mente. Hay que renovar la mente, no es la mente que yo traía. ¿Por qué? Porque en la mente que uno traía los chips del mundo. A muchos de estos aparatos hay que ponerles un chip, hay que ponerles una SIM card y luego hay que ponerles una memory card, hay que ponerles no sé cuántas cosas más. Pues resulta que a veces hay que cambiar el chip. Qué hermoso realizar esto en las etapas iniciales de la vida religiosa, pero ¿sabes qué? Qué hermoso realizarlo a cualquier edad. Qué hermoso descubrir, así sea muchos años después, descubrir ahora le encuentro el sentido, el sabor a la vida religiosa. A nosotros no se nos debe olvidar que el padre Higuera describía su propio camino como una conversión. Los que lo conocieron muy joven siempre dicen, entre ellos el padre Telles, recientemente fallecido, decía el padre Telles que no es que el padre Higuera fuera un terrible pecador, un hombre perverso o pervertido, no. Pero parece que tomaba como con mucha liviandad algunos aspectos de la vida religiosa. Cuando el padre Higuera se fue acercando a su ordenación sacerdotal, ya llevaba años en el convento, algo le sucedió. Esta experiencia. Algo le sucedió. Él se asomó al sacrificio de Cristo de una manera nueva. Entendió con una luz que le dio el Espíritu Santo, entendió que el sacrificio eucarístico no es otra cosa sino el sacrificio mismo de Jesús. Y entonces empezó a temblar de temor de acercarse a ese, porque es como tocar al Jesús del Calvario. Y le entró algo muy parecido a los escrúpulos que hizo que él detuviera su ordenación sacerdotal. Entonces le ayudó otro sacerdote dominico, el padre Cayetano Rojas. Y el padre Cayetano, después de semanas de oración, fue el que un día le dijo al que hoy conocemos como padre Higuera: en el nombre de Jesucristo usted tiene que ordenarse por el bien de las almas. Y entonces se despejaron las dudas del padre Higuera, decidió su ordenación y cambió de una manera tan radical y tan hermosa su vida. Él es testigo, él es una muestra de que estas cosas no solamente suceden en el noviciado. También más adelante, Dios una y otra vez nos está llamando a que vivamos esto. A que vivamos esos procesos de conversión. Y en esos procesos de transformación de la mente es donde uno empieza a descubrir qué es la vida comunitaria. Porque uno no sabe qué es la vida comunitaria. Uno no sabe eso. Mi experiencia, después de haber cumplido 30 años de entrar al convento, de aquí nadie me felicitó, pero yo las perdono generosamente.
Yo ya cumplí 30 años de haber entrado al convento, hace poco los cumplí de hecho. Y después de 30 años de vida religiosa, mi conclusión es que la gran mayoría de los religiosos y religiosas no tienen o tenemos muy pobre idea sobre lo que es la vida comunitaria, pero muy poquito, porque nos faltan estas bases. Porque nos falta esta perspectiva sobrenatural, lo que tanto decía el padre Higuera, es de aprender a mirar con los ojos de la fe, con los ojos de Dios. Esa perspectiva sobrenatural nos está haciendo falta. Entonces, la vida comunitaria, ¿en qué se convierte? En una especie de pacto de no agresión, en una especie de urbanidad, en una especie de cortesía y en una serie de alianzas que empobrecen el trabajo de la comunidad como conjunto. Tenemos que redescubrir la vida comunitaria. Tenemos que redescubrir lo que significa ser familia espiritual. Tenemos que redescubrirlo. Pero para eso, Romanos 12:2. Transformados por la renovación de vuestra mente. Oración entonces para este día. Tomar el texto de la carta a los Romanos, capítulo 12. Quedarse en silencio y pedirle al Señor, renueva mi mente para que yo entienda este esquema. Si uno llega a esto, ya de ahí puede comprender mejor lo que significa vida comunitaria. Y quien dice vida comunitaria lo puede aplicar proporcionalmente a muchas otras cosas. Para las personas que también escuchan esta predicación o la ven posteriormente en internet. Esto también se aplica a las familias, se aplica a los grupos y comunidades parroquiales, así en primer lugar lo digamos, para una comunidad religiosa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.